Bienvenidos, gente hermosa de todas partes del mundo, gente bonita, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más. Bienvenidos al episodio número 6, así es, ya vamos en el día número 6 de nuestro entrenamiento de 30 días donde buscamos ponernos en forma. Por un lado tenemos al Dr. Crypto que está buscando bajar los 10 kilitos, ahorita ya va en el kilo número 3 aproximadamente después de 6 días de entrenamiento, y yo por otro lado que busco ponerme en forma, ponerme mamado, y con esto buscamos juntos recuperar nuestra salud. Y antes de que empecemos este video, déjenme darles un gran aplauso a ustedes, sí, porque son una audiencia sensacional. Gracias por irnos acompañando a lo largo de este viaje tan genial que es el de la salud. En nuestro último episodio les comentaba que como se cruzaba el fin de semana, íbamos a aprovechar un poco Dr. Crypto y yo para descansar, ya que el descanso es fundamental si queremos lograr un cuerpo y una vida saludable, ya que obviamente pues nuestro cuerpo requiere tiempo para recuperarse y para poder funcionar adecuadamente. Si el día de hoy tú me preguntas, Ricky y Richie, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo te puedo decir que hoy sí no me duele nada, porque pues ya pasó el fin de semana y ya me pude recuperar. ¿Y hoy qué pasó en el gimnasio? Bueno, hoy vuelvo a empezar mi rutina. Como puedes recordar en el primer episodio, en el episodio 1, yo empecé haciendo pierna, un poco de pierna y ¿qué más? Sí, y cuerpo completo, y el día de hoy simplemente volví a repetir la rutina, por eso se le llama rutina, y empecé nuevamente con pierna y pecho. Y algo que me gustó muchísimo del día de hoy es que por fin pude agregar un poquito de peso a mi entrenamiento. Ya estoy agregando un poquito de peso y estoy cobrando un poquito más de fuerza. Y antes de que comencemos y que te pasemos las mejores escenas de nuestro entrenamiento del día de hoy, déjame darte nuestro consejo del día de hoy. Nuestro consejo para el día de hoy es la constancia. Sí, la constancia es súper importante, es muy importante, es creo que de lo más importante, y está muy relacionado con otra palabra muy poderosa que se llama voluntad. Si vieron el episodio especial que hizo mi hermano sobre la metformina, bueno, pues algo que me robo de ese video es que no existe una pastilla no existe una fórmula mágica que te dé la voluntad, ¿no? La voluntad de hacer las cosas, de bajar de peso, de hacer ejercicio. Y bueno, la verdad es que cuando nos embarcamos en un cambio de hábitos, en un cambio de vida, pues lo primero que deberíamos hacer es pues plantearnos un plan, ¿no? O sea, realmente hacer una reflexión de en dónde estamos y hacia dónde queremos ir con todos estos cambios, ¿no? Si realmente son las cosas que queremos hacer, y pues bueno, ponernos ahora sí que metas realistas. Hay muchos factores que ni siquiera tienen que ver con la dieta, que están relacionados con tu peso, y son los factores emocionales. Por decir la tristeza, ¿no? ¿Cuántos no nos ponemos a comer o dejamos de comer cuando estamos tristes? O cómo comemos a veces mucho porque estamos estresados. E incluso hay varias emociones que se esconden tras esos hábitos malos de comer, ¿no? Porque mucha gente nos gusta a veces comer para disfrazar otras cosas, ¿no? Como alguna situación de enojo o la misma depresión. Y a final de cuentas, cuando empiezas a bajar de peso, te das cuenta de que realmente lo que estás haciendo es que empiezas a trabajar sobre ti mismo, empiezas a trabajar en mejorarte. Y esto abre las puertas a muchas cosas. O sea, si tú quieres, el querer, ese es un gran paso, ¿sale? Cuando te nace ese deseo de querer cambiar, con eso ya diste un enorme paso, y es una gran diferencia a la cual te tienes que aferrar, y en base a eso continuar trabajando y pedirle a Dios que te mande más fuerza de voluntad, más alegría para continuar. Porque honestamente la base de nuestra pirámide para poder lograr una vida sana, para poder perder grasa y volvernos más fuertes, está en la nutrición. O sea, el ejercicio, el cardio son complementos. O sea, a final de cuentas, si no tenemos hábitos saludables, jamás vamos a lograr el objetivo, o nos vamos a tardar mucho, lo cual no necesariamente es algo malo, o sea, porque pues a final de cuentas lo vas a lograr. Si tu meta es ponerte como Arnold Schwarzenegger, pues bueno, también tienes que preguntarte muchísimas cosas como pues en qué momento estoy ahorita, ¿no? Si ya estoy tronado, si ya estoy mamado, o si apenas voy a ir empezando, si no tengo nada de acondicionamiento físico y quiero ponerme súper tronadísimo como un campeón
de físico-constructivismo, pues bueno, me va a tomar tiempo, ¿no? Y por eso es importante que reflexionemos dónde nos encontramos ahorita y hacia dónde queremos ir. Y también que, bueno, seamos sinceros y seamos honestos y consideramos otros aspectos que son súper importantes, como lo es la genética. Si tu genética, pues por decir, es como la mía, que realmente pues yo soy de una estructura muy delgada, pues no tiene mucho sentido que me plantee metas de cuerpos que jamás voy a alcanzar, ¿no? Realmente pocas personas en este mundo pueden estar tan tronados, tan fuertes como Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, realmente ese señor le favorece no solamente la genética, sino que su voluntad, o sea, realmente todo le favorece a él para que haya podido lograr sus metas. Y él simplemente pues aprovechó lo que la naturaleza le dio y lo explotó al máximo. Aquí lo importante es la constancia, ¿eh? O sea, si eres constante, vas a lograr cambios tanto para bien como para mal, ¿eh? O sea, si tú eres constante comiendo chucherías, pues te vas a poner gordito bien rápido, y a mí eso es lo que me pasa, ¿eh? Yo en lo particular y mi hermano también, pues hemos pasado por muchas transformaciones de nuestro peso a lo largo de nuestra vida, desde jóvenes, de estar gorditos, a estar mamados, a estar súper flacos. Y bueno, lo que sí podemos decirte es que hemos notado que la constancia es lo que te vuelve gordito, o la constancia es lo que te vuelve flaquito, ¿sale? Si tú un fin de semana comes unas pizzas, unos taquitos, no pasa nada, o sea, no pasa nada, seamos sinceros. Pero si tú esos taquitos te los comes diario, esa pizzita te la echas diario, esos refresquitos te los echas diario, pues bueno, vas a tener un problema, ¿no? En un mes ya vas a estar un poquito más gordito que si no los comieras tan seguido. Y por eso nuestro consejo de hoy es la constancia. Y la verdad que empezar a ponerse en forma es súper sencillo, solo hay que animarse, y créeme que hagas lo que hagas, o sea, vas a obtener resultados. Y esto te va a motivar a que sigas avanzando. Eventualmente, si tú empiezas a tomar medidas, o sea, si antes, no sé, tomabas refresco diario y de repente, no sé, lo cambias tus refrescos, así tu coquita, que la cambias por un agua natural, ¿no? Un agua de limón con azúcar. Ok, tiene mucho azúcar, pero pues por lo menos ya es más saludable que tu coquita, ¿no? Y ya con eso, créeme, con ese ligero cambio, vas a empezar a ver resultados y te vas a animar y vas a querer hacer más. Y lo importante aquí es que la constancia es lo que nos lleva a lograr las cosas. La voluntad, por supuesto, la voluntad la manda el creador. Esperamos te estén gustando nuestros videos. Si te gusta este canal, por favor suscríbete para que nos acompañes a lo largo de toda nuestra aventura. Regálanos un like y comparte nuestros videos. Sin más por el momento, te dejo con las escenas de nuestro entrenamiento y que Dios te bendiga, amigo y amiga, y recuerda que tienes que perder sino peso. Anímate y recupera tu vida. Gracias y hasta la próxima. Corre video.